Hoy el Señor, queridos amigos, nos está saludando con una palabra muy preciosa, una palabra que tiene sabor a promesa. Dios nos habla de sus planes. Y alguna persona podría ir entendiendo lo que Dios le está queriendo decir. Alguna persona confrontando su vida es capaz de ir entendiendo lo que Dios le está insinuando al corazón. Tu tristeza, tus lágrimas, lo que estás viviendo es el resultado sencillamente de no haber acogido ni escuchado mis planes. Yo me ponía a pensar, motivado esta semana por la canonización de estos dos jóvenes, entre ellos Carlo Acutis. Yo me ponía a pensar que eso fue lo que le pasó a los santos. ¿Qué le pasó a los santos, Padre? Esos que están gozando de la presencia de Dios en el cielo, reconocidos por la iglesia, que están inscritos en ese libro del que nos habla el libro del Apocalipsis. ¿Qué le pasó a ellos? Que muchos de ellos llevaban una vida como la de nosotros. Una vida en desobediencia, una vida en rebeldía, una vida tocada por las cosas humanas, pero entendieron en algún momento que su camino era un camino contrario al de Dios. Y entendieron que uno no puede pelearse con el Señor, que eso es lo peor que le puede pasar a uno, que ese es el peor de los negocios. Ellos fueron capaces de entender que en medio de nuestras tendencias, apetencias, nuestra humanidad y nuestra fragilidad, ellos fueron capaces de entender que había que abrazar el plan de Dios y decidieron hacerlo. Abrazaron el plan del Señor. Entonces todos nosotros tenemos un camino lleno de esperanza. También el cielo nos está esperando. Uno de esos hombres al que la vida golpeó muy duro, y que ustedes y yo lo reconocemos, uno de esos hombres que quiso abrazar el plan de Dios después de una derrota, después de una caída, se llama Job. Y por eso Job, en el capítulo 23, versículos del 8 al 9, va a decir esto: pero voy hacia adelante y Él no está hablando de Dios. Voy hacia atrás y no lo percibo. Lo busco a la izquierda y no lo diviso. Vuelvo a la derecha y no lo veo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde te me metiste, Señor, que no te encuentro? Y entonces la respuesta a los que queremos en algún momento darle sentido a esta vida, la respuesta a esa pregunta de Job: te busco por todos lados y no te encuentro, la respuesta es: porque vamos por otro camino. Esa es la razón, amigos, por la cual no encontramos a Dios. Vamos por otro camino. Dios tiene un plan para mí y yo tengo mi propio plan. A veces tenemos que reconocer, queridos amigos, que los caminos por los que vamos son estos: el camino de la infidelidad. El plan de Dios sobre mí no es el plan de la infidelidad. Dios me quiere fiel, Dios me quiere leal, Dios me quiere constante y perseverante. A veces el camino que escogí es el camino del dinero, del poder o de la fama. Hay personas que se dejaron descrestar por eso, deslumbrar por eso, y ahí encontraron su camino, pero es un camino que dista del camino de Dios. Hay personas que han entendido o han pensado que el camino que
que verdaderamente ese es el camino de los vicios, de los apegos, de las esclavitudes, y se acostumbraron a estar ahí, pero no han entendido un camino y un bien mayor, que es el camino de Dios, el plan de Dios. Otras personas asumieron como camino la indiferencia para con el Señor, viven una vida a espaldas de Dios. Otras personas se metieron por el camino del resentimiento, llenas de odios, llenas de facturas por cobrar. Otras personas se metieron por el camino, por las sendas de la mentira y del engaño. Personas que le apuestan a la trampa, que alteran balanzas, que buscan siempre favorecerse ellas mismas por encima de los demás. Personas que han construido un plan donde alimentan y robustecen el desorden afectivo y sexual. Personas que están llenas de maldad. Ese es el plan de nosotros, que está muy por encima, muy por debajo del plan de Dios. No hemos entendido algo, queridos amigos, porque usted me podría decir: padre, pero ¿por qué uno se mete en esas cosas? ¿Por qué uno busca esos escapes? ¿Por qué uno termina metido donde no debe? Y es porque no hemos entendido esto, no hemos entendido que este es mi plan, ese es el plan que yo quiero, un plan derechito, un plan sin obstáculos, un plan libre de pruebas, un plan que simplemente no me exija nada. Pero no he querido entender que este es el plan de Dios. El plan de Dios es muy distinto a mi plan. El plan de Dios es un plan que pasa por la caída, que pasa por la humillación, que pasa por el esfuerzo y el sacrificio, que pasa por el fuego, por la candela, por la calumnia y por la persecución. Entonces vamos entendiendo eso que la palabra nos está diciendo, que muchas de las razones de nuestros sufrimientos y de nuestras angustias es porque hemos puesto por encima del plan de Dios mi plan personal. Miren, queridos amigos, lo que nos dice la palabra: porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Mire qué cosa tan bella la que está diciendo el Señor. Yo conozco muy bien los planes. Amigos, ¿cómo no los va a conocer si Él es nuestro hacedor? ¿Cómo no los va a conocer si salimos de sus manos? Y fuera tan lindo que cada uno aquí entendiera que Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan trazado para mí, no en masa, no en el montón, no al bulto, en la individualidad. Un plan para mí, y no es que su plan no vaya conmigo, sino que el mío no va con el plan de Dios. Y ahí está el problema, y ahí está la explicación al porqué de muchas cosas no me salen como yo quiero o no funcionan. No es que el plan de Dios no vaya conmigo, es que mi plan no va con el de Dios. La vida, que es tan sabia, a la fuerza, a los trancazos, terminará poniéndome en la línea del plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Esa violencia que a veces ejerce la vida sobre mí para meterme en el camino de Dios es una violencia que causa mucho dolor. Dios a veces permite unas pruebas, no las manda, las permite para traernos a su sendero, para meternos en su camino y para hacernos abrazar su plan. Dios tiene un plan para mí. Y por eso, queridos amigos, es principio de sabiduría que te acomodes a ese plan y no pretendas imponerle el tuyo a Dios.
Es que a veces pareciera que Dios se tuviera que acomodar a mí. A veces pareciera que Dios me tuviera que hacer mandados a mí. A veces pareciera que Dios se tuviera que arrodillar delante de mí. No, no es Dios el que se tiene que acomodar a mí. Soy yo el que me tengo que acomodar a Dios. Y alguna persona me podría decir: Padre, ¿cuál es ese plan de Dios? Y es muy lindo reconocer que el plan de Dios es tu salvación. Dios te quiere salvar. Dios no quiere que vos te perdás. El plan de Dios es tu felicidad. El plan de Dios es llevarte a donde Él quiera y no a donde tú quieras. Ese es el plan de Dios. Y ese es el plan que yo, en una actitud de discernimiento, tengo que aprender a descubrir en mi vida de sacerdote, en mi vida de religiosa, en mi vida de papá, de mamá, en mi vida de empresario. No es ir a donde yo quiera, es ir a donde Dios me quiera llevar. Es tan hermoso cuando uno es capaz de leer esto en las palabras del profeta Jeremías. Son planes de prosperidad y no de desgracia. Son planes de prosperidad y no de desgracia. ¿Para qué? Para asegurarles un porvenir y una esperanza. Entonces esto tumba el argumento de tantas personas que viven acusando a Dios y juzgando a Dios de sus desdichas. El plan que Dios tiene sobre mí es un plan de bendición. Dios quiere que me vaya bien. Qué cosa tan linda. Yo quiero que ustedes repitan eso conmigo. Dios quiere que me vaya bien. ¿Cómo es? Dios quiere. El plan que Dios tiene para mí es de bendición. Es de bendición. Dios quiere que me vaya bien. Entonces uno de ustedes me puede decir: Padre, si Dios quiere que me vaya bien, entonces ¿de dónde viene la desgracia? La desgracia viene de ir en contra del plan de Dios. Todo va a pasar, pero no puede pasar Dios. Dios no pasará y vos no podés atentar contra el plan de Dios. De ahí nacen las desgracias, de ahí nacen las tragedias, de ahí nacen las lágrimas, de ahí nacen los desvelos, de yo irme en contra de un plan de amor que Dios tiene trazado en mi vida. Va entendiendo uno esto, queridos amigos, y qué rico que muchas personas lo entendieran, que hay puertas que no se deben abrir, porque cuando se abren frenan la bendición o hacen que se pierda. Hay puertas que no se deben abrir. Hay puertas que ponen en riesgo mi bendición. Hay puertas que han hecho que la bendición escape de mis manos. Son puertas que van en contra de lo que Dios tiene destinado para mi vida. Es una promesa muy bella. Y miren esto: según su promesa, su plan, el plan de Dios asegura un futuro mejor para aquel que se acoja a Él y lo ponga en práctica. Un porvenir y una esperanza asegurada en Dios. Eso es una cosa muy bella. Por eso lo mejor que le puede pasar a uno, queridos amigos, es creerle a Dios. Según su promesa está seguro un futuro mejor. ¿Quién no quiere un futuro mejor para su vida? ¿Quién no quiere un futuro mejor para sus hijos? ¿Quién no quiere un futuro más seguro en la línea de lo económico, de la salud, del bienestar en general? Todos. Y dice el Señor: ese futuro está conmigo. No puede estar lejos de mí. Yo les puedo asegurar un porvenir y una esperanza. ¿A quién, Padre? Al que se acoja al plan de Dios y al que sea capaz de ponerlo en práctica. Dios no ha venido a quitarte nada. ¿Cuándo vas a entender eso? Dios no ha venido a quitarte nada. Dios ha venido a darlo todo. Y a ese Dios que ha venido a darlo todo, lo debemos acoger y le debemos abrir un espacio en la vida y en el corazón.
Llega el momento entonces en el que la vida nos pone frente a esta encrucijada. ¿Qué camino elegir? ¿Qué camino escoger? ¿Qué plan abrazar? ¿Qué plan incorporar a mi vida? Y saben ustedes, amigos, frente a esa encrucijada en la que muchas veces ustedes y yo nos hemos encontrado, ¿cuál es el problema? El problema está en elegir siempre el camino equivocado. Padre, me pregunta alguien, ¿cuál es el camino equivocado? Y la respuesta nos la da la palabra: es aquel que eliges sin poner a contar a Dios. Ese es el camino equivocado, el camino en el cual excluyes al Señor, el camino en el cual sacas a Dios. Puede que por un momento te vaya bien, pero si no es el plan de Dios, será un plan lleno de fracasos, lleno de dolores y de angustias. Continúa diciendo Dios por medio del profeta, miren esto: entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Es que de eso es lo que más se queja la gente. Padre, es que a mí Dios no me escucha, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no tiene oídos para mí. Y dice el Señor: cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Es que es una palabra muy bella, es una palabra llena de unas promesas maravillosas. Vamos a entender esto. Caminar según el plan de Dios va a reclamar de todos nosotros invocar su nombre y reconocerlo como Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor? Acérquese un poquitico, acérquese un poquitico, llámeme por el nombre. Usted no está solito, reconózcame en su camino, ábrame un espaciecito, déjeme ahí estar con usted. Y dice el Señor que eso, si yo lo hago, es camino seguro de bendición. La persona que tiene a Dios en sus labios, en su mente y en su corazón, se hace digna de la escucha de Dios. Cuando una persona es capaz de hablar de Dios sin pena, y hay personas que lo hacen en su trabajo, y hay personas que lo hacen en la oficina, y hay personas que se dedicaron a bendecir en vez de maldecir, y hay personas que vienen trabajando en una propuesta maravillosa: de mis labios no vuelven a salir palabras vulgares, groseras o desedificantes. Y el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, dice: la persona que me tiene a mí en sus labios, en su mente y en su corazón, es una persona que se hace digna de ser escuchada. Miren, amigos, esto tan bello. Hablar de Dios significa llevar a muchos a Dios. Hablar de Dios significa llevar a muchos de Dios. ¿Cuántas personas usted ha podido convertir con una palabra a tiempo y a destiempo? ¿Cuántas personas usted ha acercado al Señor cuando fue capaz de presentarles un Dios de esperanza, un Dios de alegría, de espera y de motivación? Y dice el Señor que eso delante de Él es un camino seguro de bendición y de paz. Amigos, eso significa irse metiendo en el plan de Dios, hablar de Dios, predicar a Dios, contarle al mundo las bellezas del Señor, no cansarme de decirle a los demás, a los desesperanzados, que Dios está vivo, que camina conmigo y que con Él la vida es más llevadera. Dios promete escucharnos si permitimos un cambio en nuestra forma de actuar y de vivir. Y eso no es otra cosa que volver a Él. Dios promete escucharnos. Usted necesita ser escuchado por Dios. Usted ha venido esta noche con una necesidad en su corazón. Hay algo que usted le ha venido pidiendo a Dios, reclamándole a Dios, y a veces te ha dado rabia de no saberte escuchado. Y Dios te está diciendo: promete escucharte si cambias tu manera de vivir y de actuar. Es tan bello cuando Él mismo nos dice: cuando me busquen me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Si tu plan
está en la línea de Dios, terminarás encontrándolo. No se le va a olvidar nunca esto. Un 10 de septiembre del año 2025 el Señor me dijo que si mi plan está en su línea, lo encuentro, pero si mi plan está al margen de Dios, me encuentro a mí mismo. Por eso a veces mi vida está tan llena de egoísmos, y por eso a veces mi vida está tan llena de tragedias, y por eso a veces mi vida está tan llena de equivocaciones, de errores, de metidas de pata. Si tu plan va en la línea de Dios, vas a encontrar a Dios. Si tu plan va en la línea tuya y de tus caprichos, terminarás encontrándote a ti mismo. Una pista importante para reconocer que voy en contra del plan de Dios es cuando lo vivo haciendo a Él culpable. Cuando Dios es el culpable de mis equivocaciones, cuando Dios es el culpable de mis errores, cuando Dios es el culpable de qué, Padre, de qué, de las cosas que yo en conciencia sé, porque así lo he permitido, me llegan como consecuencia de estar lejos de Él. Miren, amigos, esa es una pista muy especial de cómo yo voy por el camino que no es, por el sendero que no es. Dios es el culpable de mis errores y yo soy sencillamente el abanderado, el que está obrando rectamente. Dios es la razón de ser de mis desdichas. Mire lo que le dice el Señor hoy a usted tan hermoso: yo me dejaré encontrar por ustedes. Yo me dejaré encontrar por ustedes. Si ustedes me buscan, yo me dejo encontrar. Venga, juguemos un ratico. Yo me escondo y ustedes me buscan, y yo prometo que me dejo encontrar. Y si ustedes me encuentran, yo cambiaré la suerte de ustedes. Hay personas que viven constantemente diciendo: Padre, yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo ni porque hubiera matado un cura, le dicen a uno. Yo me dejaré encontrar por ustedes, yo cambiaré la suerte de ustedes. Y miren esto tan bello: la suerte en la vida de una persona radica en haber encontrado al Dios que la hace posible. Es una cosa muy lógica y muy bella. Yo les voy a dar suerte, dice el Señor. Y entonces, ¿cómo hago para que esa suerte me llegue? Encontrando al Dios que hace posible esa suerte. Es que es una lógica muy hermosa. Si quiero que me vaya bien, debo trabajar en encontrar al Dios que hace posible todo el bien. Si usted trabaja en el mal va a terminar cobijándolo a usted y a los suyos. Pero si yo trabajo en el bien y en el bien supremo que es Dios, ese bien estará siempre de mi lado. Recuerda uno el Evangelio cuando le dice a uno que el que encuentra un tesoro es capaz de venderlo todo para comprar el campo donde está ese tesoro. El tesoro más grande es Dios, y frente a eso vale la pena sacrificarlo todo, renunciar a todo para quedarme con ese tesoro precioso. ¿Qué le pasa, Padre, a una persona que no escucha esta palabra? Entonces entiende uno que lejos de Dios solo me aguardan desgracias. Lejos de Dios solo me aguardan desgracias. El que quiere, él se quiere dejar encontrar, solo está esperando que lo busques. Lejos de Dios solo me esperan desgracias. Él se quiere dejar encontrar y te está pidiendo que lo busques. Termina ese texto precioso diciendo: los reuniré de todas las naciones. Los voy a reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, y los haré volver al lugar de donde los había deportado. Es una palabra preciosa, una palabra hermosa. No importa de dónde seas ni lo que hayas hecho, el retorno a Dios es también una propuesta para ti. Puede que te hayas equivocado de mil maneras y el Señor te está diciendo: vos también tenés derecho a volver. ¿Saben ustedes cuál es el lugar más lejos de Dios? El lugar más lejos de Dios es el pecado, porque hace que vivas sin Él, que vivas al margen de Él.
Por eso esa promesa es bellísima. Volver al lugar de donde fuimos sacados significa volver a Dios. ¿Por qué, Padre? Porque Dios se convierte en el lugar más sagrado. El plan de Dios, ¿cuál es, Padre? Es tu retorno a Él. Hace tiempo que Él te está esperando. Miren, si quieres que las cosas cambien, ponte en camino hacia Dios, y esa es la mejor manera de aceptar su plan. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados y me hago esta pregunta: ¿a qué me trajo Dios a este lugar? Porque usted ha venido consultando por otros lados, o ha tenido la tentación de consultar por otro lado, o le han dicho: usted vaya a tal parte, y usted vino donde Dios, y Dios te hizo entender hoy una cosa, que es cuestión de cambio de planes. Ahí está la felicidad. Es aprender a cambiar los planes. Es cambiar mi plan por el plan de Dios. Es cambiar mi yo por Dios en mí. Es cambiar mi arrogancia por un poco de acogida al Señor, una vuelta a Él. ¿A qué me trajo Dios a este lugar hoy? A decirme que la razón de tantas desdichas en mi corazón es sencillamente porque el plan que yo he aceptado es un plan que dista de Él, que está lejos de Él. Porque Dios tiene un plan precioso para mí, y es un plan con sabor a salvación, que aunque tenga que pasar por las pruebas, es un plan querido por Él para mí. Incorpora el plan de Dios en tu camino. Mete a Dios en todo lo que hagas, y te darás cuenta cómo las cosas terminarán siendo para ti realizaciones maravillosas de Dios en lo que tú has soñado y en lo que has querido construir. Señor Jesús, en esta noche me pongo en tus manos para que tú hagas conmigo lo que tú quieras.